Hoy vamos a ver el sistema vacuolar citoplasmático, es la anteúltima clase que corresponde al primer parcial. El sistema vacuolar citoplasmático lo mencionamos bastante, pero todavía no lo vimos en acción, no lo vimos en profundidad. Lo definimos como un conjunto de organelas que vinculan a la célula con su entorno. La función general del sistema vacuolar citoplasmático es permitir que la célula interaccione con el medio. Está compuesto por 4 organelas: el RER, el retículo rugoso, el REL, retículo liso, el aparato complejo de Golgi y los lisosomas. Vamos a empezar a analizar uno por uno. El más extenso va a ser el RER, que es donde ocurren la mayor cantidad de procedimientos. Empezamos con el retículo endoplasmático rugoso. Como ya dijimos más de una vez, el retículo endoplasmático rugoso interviene en la síntesis, en la fabricación de algunas proteínas celulares. Algunas que están entre las más importantes. Son las de exportación, que son las que salen de la célula, como colágeno, que lo vimos, y hormonas, y algunas hormonas. Las proteínas de membrana, tanto las integrales como las periféricas, se sintetizan en el RER. Las lisosomales, las enzimas de los lisosomas que degradan macromoléculas, también se sintetizan en el RER. Y las proteínas propias del sistema vacuolar citoplasmático, las que tienen que quedar en el sistema vacuolar citoplasmático, también pasan por el RER. Vamos a hablar del mecanismo de acción del RER. ¿Qué es todo lo que sucede en el RER? Que es bastante. Adelantamos un poco cuando hablamos del colágeno, pero ahora lo vamos a ver más en profundidad. Decimos que las proteínas que ingresan al RER comienzan su síntesis en ribosomas citosólicos. Toda proteína comienza a sintetizarse en ribosomas del citosol. Hasta que exponen un péptido señal. Un pequeño péptido de aproximadamente 70 aminoácidos que se denomina péptido señal. Que es la señal, como vimos el día que vimos colágeno en la clase 5, que es la señal para el ingreso al sistema vacuolar citoplasmático a través del RER. Ese péptido señal es reconocido por una partícula específica del citosol, que se llama partícula de reconocimiento de la señal, SRP por sus siglas en inglés. El péptido señal es reconocido por la partícula de reconocimiento de la señal, que está compuesta por ARN pequeño citoplasmático, ARN-PC, que es un tipo específico de ARN que está en el citoplasma y sirve básicamente para componer esta partícula, y proteínas, un conjunto de proteínas que no tenemos que saber cuáles son. Esa partícula de reconocimiento de la señal fusiona al ribosoma con la membrana del RER. Esa partícula de reconocimiento de la señal se une al ribosoma y lo lleva hasta la membrana del RER. Lo fusiona con la membrana del RER, donde se completa su síntesis, o sea, donde se termina de sintetizar la cadena peptídica. Una vez que se completó la síntesis de la cadena peptídica en el RER, pasa al interior del RER, que se acuerdan que yo les había comentado, que se conoce como luz del RER. A este le voy a poner un 1, a esto un 2, así vamos siguiendo el mecanismo en forma secuencial, que es más fácil. Y
como tercer evento vamos a decir que la cadena peptídica recién sintetizada ingresa a la luz del RER. A la luz del RER. Recuerden que hablar de luz es hablar de interior. En la luz del RER le pasan muchas cosas. No necesariamente vamos a ver todas, pero sí la mayoría, chicos. Sí la mayoría. Donde suceden, donde le ocurren varias modificaciones. Varios procesos ocurren a esa proteína. Esas modificaciones se llaman modificaciones post-traduccionales, porque ocurren luego de la traducción. Son posteriores a la traducción, que es la síntesis de la cadena peptídica. Lo primero que sucede es, lo hablamos el día de colágeno, se elimina el péptido señal. Hay una proteína, una enzima específica de la luz del RER que elimina el péptido señal porque ya no cumple ninguna función más. La enzima peptidasa de la señal elimina el péptido señal, le saca a la proteína el péptido señal, cuya única función era fusionar el ribosoma con el RER para que la proteína luego ingrese al RER. Peptidasa de la señal elimina el péptido señal. Y por supuesto hacemos el dibujito. El péptido señal lo habíamos hecho con el preto, con el negro. Y la enzima peptidasa de la señal lo corta. Aquí viene la enzima peptidasa de la señal, corta el péptido señal, lo elimina, el péptido señal se va y queda la cadena peptídica recién sintetizada sin el péptido señal. Nosotros sabemos bien que una cadena peptídica no es una proteína hasta que adquiere su estructura tridimensional, su plegamiento espacial. De eso, o a ese plegamiento, ayudan un conjunto de proteínas que se llaman chaperonas. Como en general las proteínas que ingresan al RER no son sencillas, son proteínas bastante complejas, requieren un plegamiento complejo y necesitan el auxilio de unas proteínas llamadas chaperonas. Luego, las proteínas chaperonas se unen a la cadena peptídica para facilitar su plegamiento. Facilitar su plegamiento. Favorecen la ayuda
a el plegamiento. O sea, a esta cadena peptídica, todo esto sucede en la luz del RER, se unen un conjunto de proteínas que se llaman chaperonas, que la ayudan a adquirir su conformación espacial adecuada. ¿Siempre adquiere su conformación adecuada la proteína? No. Hay dos posibilidades. Luego de la acción de las chaperonas, hay dos posibilidades. Pueden suceder dos cosas. Si la proteína adquiere su plegamiento correcto, continúa su proceso de maduración en el RER. Continúa normalmente su proceso de maduración, sigue madurando para luego pasar al Golgi. Continúa su proceso de maduración en el RER y se separa de las chaperonas. Las chaperonas se van una vez que el plegamiento es el correcto. Si la proteína se pliega correctamente, continúa su proceso de maduración y se separa de las chaperonas. Supongamos que la proteína adquiere su plegamiento correcto, lo vamos a hacer el dibujito tridimensional tipo cubo. Si adquiere el plegamiento correcto, las chaperonas se van, se separan porque ya no son necesarias. Se van las chaperonas. Pero, si la proteína no se pliega correctamente, debe ser degradada, porque es un peligro una proteína plegada en forma incorrecta. Puede generar patologías. Por eso, si la proteína no adquiere su plegamiento correcto, es marcada para su degradación, porque tiene que ser degradada, tiene que ser destruida. Es marcada para su degradación con un oligosacárido llamado ubiquitina, por un oligosacárido que se llama ubiquitina, por otra enzima que está en el RER, hay mucho nombre para recordar,
por la enzima ubiquitina transferasa. Ubiquitina transferasa. Es marcada para su degradación con un oligosacárido que se llama ubiquitina por la enzima ubiquitina transferasa. Lo voy a representar aquí arriba. Seguimos acá. Supongamos que la proteína no adquirió su plegamiento correcto. Dibujamos ahí un plegamiento cualquiera. Viene la enzima ubiquitina transferasa y la marca con ubiquitina, la etiqueta para ser degradada. Esto es la ubiquitina, que es un oligosacárido, un glucido chiquito. ¿Qué pasa con esas proteínas ubiquitinizadas, esas proteínas marcadas con ubiquitina? Entran a un complejo proteico que se llama proteasoma y son degradadas, son destruidas, porque si están mal plegadas deben ser destruidas de inmediato. Las proteínas marcadas con ubiquitina son degradadas en un complejo por un complejo proteico, por un complejo proteico denominado proteasoma. Todo esto en la luz del RER. Todo esto dentro del RER. Las proteínas marcadas con ubiquitina son degradadas por un complejo proteico denominado proteasoma. Tenemos la proteína ubiquitinizada marcada con ubiquitina. Eso le indica a la célula que debe ingresar al proteasoma. Ahí tenemos la proteína mal plegada con su marca de ubiquitina. Esa proteína ingresa al proteasoma, que es un complejo proteico que tiene la forma de un barril. Las proteínas mal plegadas ingresan con su marca de ubiquitina al proteasoma y son inmediatamente degradadas en el proteasoma por enzimas que se llaman peptidasas, que son las que degradan enlaces peptídicos, como hablamos el día de pérdida de la estructura proteica. Se degrada la proteína y del otro lado salen los aminoácidos libres, porque al romperse las uniones peptídicas salen los aminoácidos libres que pueden reutilizarse después. Eso le sucede a las proteínas mal plegadas, pero las proteínas que se pliegan correctamente, en general, como vimos en el colágeno, sufren algunas modificaciones más, como hidroxilación o glicosilación. Las proteínas con plegamiento correcto
no son degradadas, no son marcadas ni degradadas. Y generalmente, no todas, pero la gran mayoría de las que ingresan al RER sufren otras modificaciones como hidroxilación, que vimos en el colágeno, que se hidroxilaban preolinas y lisinas, como hidroxilación, que es un agregado de OH en ciertos aminoácidos, o, porque pueden ser ambas, una o la otra o las dos, o glicosilación, que es el agregado de oligosacáridos, como vimos también en el colágeno. Y vamos a agregar una cosita más. En el RER, pueden existir dos tipos de glicosilación. En el RER ocurren dos tipos de glicosilación. Los dos tipos de glicosilación pueden suceder en el RER. O glicosilación, que es el agregado de glúcido en un oxígeno, el agregado de glúcidos a oxígeno, al oxígeno de algún aminoácido, o N-glicosilación, que es el agregado de glúcidos a un nitrógeno de alguno de los aminoácidos. El ejemplo de O-glicosilación clásico es el colágeno. Nosotros vimos que en el RER el colágeno glicosila las hidroxilisinas, o sea, los oxígenos de los OH de las lisinas que fueron hidroxiladas. La N-glicosilación es característica de las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, la mayoría son glicoproteínas, son glicosiladas en un nitrógeno. Todo esto, chicos, sucede en el RER. Una vez que la proteína adquirió su plegamiento correcto y sufrió las modificaciones correspondientes, es transportada al complejo de Golgi. La proteína o las proteínas maduras y plegadas correctamente son transportadas al complejo de Golgi. Termina la historia del RER y son transportadas al aparato de Golgi. Antes de trabajar sobre el aparato de Golgi, tenemos que hablar de el retículo liso, del cual hay que saber muchísimo menos que del rugoso, pero algo hay que decir. Entonces, las maduras viajan al aparato de Golgi, que como vamos a ver y ya introdujimos un poco, es el que les da el destino correcto a estas proteínas sintetizadas y maduradas en el RER. Ahora vamos a ver cómo sigue la cosa.
Pero antes de ver cómo sigue la cosa en el Golgi, vamos a hablar un poquito del retículo liso, del REL. Es otra organela que compone este sistema vacuolar citoplasmático. Es liso, recuerden, porque no tiene ribosomas adheridos a su membrana, ya que no interviene en la síntesis de proteínas. No participa de ninguna manera en la síntesis proteica. ¿Qué hace? Sintetiza, como vimos, la gran mayoría de los lípidos de la célula. Sintetiza la gran mayoría de los lípidos celulares. El único o los únicos lípidos que no se sintetizan íntegramente en el RER son los esteroides, el colesterol y sus derivados. En el RER se sintetizan todos los fosfoacilglicéridos, los esfingolípidos, terpenos, los únicos lípidos que no se sintetizan íntegramente en el REL, un poquito sí, pero los únicos lípidos que no se sintetizan íntegramente en el REL, por lo menos de los que nos importan a nosotros, son los esteroides, el colesterol y sus derivados. Son los esteroides que vimos en la clase de lípidos. En los esteroides interviene la mitocondria. En la síntesis de esteroides tiene un papel fundamental la mitocondria. Por eso no se puede decir que son sintetizados en forma completa en el retículo liso. Y además, como les comenté en la primera clase, detoxifican sustancias sin oxígeno, sustancias que no poseen oxígeno. Cualquier sustancia tóxica que no tiene oxígeno se detoxifica en el REL. No hay que saber más nada del REL. No hay ningún mecanismo del REL que a nosotros nos interese o que nos vayan a tomar. Del que sí tenemos que saber, chicos, y bastante, es del Golgi. Del Golgi hay muchos términos, muchas palabras que pueden aparecer en el examen y que tenemos que conocer, que tenemos que manejar para no fallar a la hora principalmente de seleccionar la opción correcta en un choice, en uno de múltiple escoria. Vamos a hablar, chicos, vamos a extendernos un poquito, tampoco tanto, con el aparato o complejo de Golgi. Como vimos, chicos, el aparato de Golgi, no olvidemos su función principal, recibe
empaqueta y distribuye las proteínas que vienen del RER, las proteínas del RER y los lípidos del RER. Todo lo que se sintetizó en los retículos es recibido, empaquetado en vesículas específicas y distribuido hacia sus localizaciones correspondientes por el Golgi. Vamos a ver cómo sucede eso haciendo un esquema sencillo pero efectivo del aparato de Golgi. Tenemos que pensar que el aparato de Golgi está muy próximo a la membrana plasmática, es casi vecino, chicos, de la membrana plasmática. El aparato de Golgi tiene una estructura similar a los retículos, está compuesto por túbulos membranosos, tubos hechos de membrana, pero son más amplios, más dilatados. Cada uno de esos tubos se llama cisterna. La cisterna del Golgi es un tubo membranoso aplanado. Es membranoso porque está hecho de membrana y es aplanado, es más bien plano. El Golgi tiene varias cisternas, dibujé 3, pero son varias. Dentro de esas cisternas hay varios tubos más pequeños. Esas cisternas están divididas en tubos más pequeños. Cada uno de estos tubos se llaman dictiosomas. Los dictiosomas son túbulos que están dentro de cada cisterna. Y se les dice, o se dice que son la unidad funcional del Golgi. Todos los procesos del Golgi suceden a través de sus dictiosomas. Golgi contiene cisternas que están divididas en dictiosomas, que son las unidades funcionales del Golgi. El aparato de Golgi tiene dos caras bien diferenciadas. La que tenemos aquí más abajo se llama cara cis, que es la que está orientada al citosol. La que mira al citosol es la cara cis. Y luego la que está orientada a la membrana se llama cara trans. La cara trans está orientada a la membrana plasmática. MP es membrana plasmática. Mira hacia la membrana. Todo lo que tiene que ingresar al Golgi, tanto los lípidos como las proteínas, lo hace a través de su cara cis, que es la que está orientada al citosol. Podemos decir que lo primero que sucede en el Golgi, su funcionamiento o mecanismo de acción, queda más lindo decir mecanismo de acción, implica que primero que nada sucede que las proteínas del RER y los lípidos del RER ingresan al Golgi por su cara cis, que es la que mira al citosol.
a través de su cara cis. Una vez que ingresan a las cisternas de la cara cis, una vez que ingresan por la cara cis, pasan a la luz del Golgi. Y en la luz del Golgi, en el interior del Golgi, los dictiosomas, que son la unidad funcional del aparato de Golgi, van etiquetando cada uno de los productos, de las sustancias que recibe el Golgi, para diferenciarlas entre sí y permitir que adquieran su destino correcto. Una vez en la luz del Golgi, una vez que sea la proteína o el lípido ingrese a la luz del Golgi, los dictiosomas etiquetar es lo mismo que decir marcar, pero queda más lindo decir etiqueta. Etiquetan o marcan a cada una de las sustancias ingresadas para diferenciarlas entre sí. Para diferenciarlas entre sí. Etiquetan o marcan cada una de las sustancias para diferenciarlas entre sí. Tenemos que saber un poco cómo es ese etiquetamiento. Las proteínas de membrana son marcadas con una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Recuerden que hidrofóbicos son no polares, la cual permite que queden fijas en el medio hidrofóbico de la bicapa. Recuerden que la bicapa en su interior es hidrofóbica, chicos. Por eso, al marcar las proteínas de membrana con una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos, eso le permite a estas proteínas quedar fijadas en el interior de la bicapa, que también es hidrofóbica. Esta es una proteína de membrana. Se le coloca una secuencia de aminoácidos no polares o hidrofóbicos. Entonces, una vez que llega a la membrana, queda adherida a la membrana a través de esta secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos permite que se ancle, que se fije a la membrana y no salga de la célula. Eso es lo que identifica a la proteína de membrana para que adquiera su localización adecuada.
Por otro lado, las enzimas, seguimos aquí, por otro lado, las proteínas de exportación, las que tienen que salir de la célula, como el colágeno, se empaquetan en vesículas. Las de exportación se empaquetan en vesículas, en organelas membranosas esféricas. Las que salen de la célula se empaquetan en vesículas rodeadas por un conjunto de proteínas. Por un conjunto de proteínas, insisto chicos, son muchos nombres, denominadas COP2 o coatómeros. COP2 o coatómeros. Toda proteína de exportación queda dentro de una vesícula rodeada por un conjunto de proteínas llamadas COP2 o coatómeros, que son reconocidas por la membrana y permiten la salida de la proteína. Esa salida se da, como ya vimos el otro día, por la fusión, como ya vimos en exocitosis, por la fusión de las proteínas Westner y Tessner. Pero para que eso suceda, la vesícula tiene que estar rodeada de proteínas COP2 o coatómeros. Si esta es una proteína de exportación, una proteína que debe salir de la célula, si esta es una proteína de exportación, debe estar rodeada de proteínas COP2, también conocidas como coatómeros. Y luego así va a poder ser expulsada, ser exocitada. Sin esos coatómeros no puede de ninguna manera salir de la célula, ser reconocida como una proteína que debe salir. Las proteínas que, seguimos acá, las proteínas que en lugar de salir deben quedarse dentro del sistema vacuolar citoplasmático, las proteínas propias del SBC también se empaquetan en vesículas, pero esas vesículas se marcan con otro tipo de proteínas. Se empaquetan en vesículas marcadas con proteínas COP1. En lugar de COP2, COP1 se llaman. Las COP2 indican que la proteína debe salir de la célula. Las COP1 son las que deben ficar, las que deben quedar en el sistema de endomembranas. Si la proteína es una proteína propia del sistema de endomembrana, por ejemplo, alguna de las del RER o del Golgi, propia del sistema vacuolar citoplasmático o sistema de endomembranas, se marcan con otras proteínas que son un poco más cortitas, que se llaman COP1. Y las otras que dije que ingresan al RER
y luego van al Golgi son las lisosomales. Las enzimas lisosomales son marcadas con un monosacárido modificado que se llama manosa 6-fosfato. Son marcadas todas las enzimas lisosomales, tienen que tener agregada manosa 6-fosfato. Por acción de la enzima, de una enzima del Golgi, manosiltransferasa, que transfiere manosa 6-fosfato a la proteína que va a formar parte del lisosoma. Si esta es una enzima lisosomal, la enzima lisosomal, ahí la dibujamos bien, toda enzima lisosomal debe tener unida manosa 6-fosfato. Algún residuo de manosa 6-fosfato para identificarla como enzima lisosomal, como una enzima que debe formar parte del lisosoma. Observen el marcaje, el etiquetamiento de cada tipo de proteína. Las de membrana con aminoácidos hidrofóbicos. Las de exportación con proteínas COP2 o coatómeros en sus vesículas. Las propias del SBC con proteínas COP1 rodeando sus vesículas. Y las de los lisosomas unidas a manosa 6-fosfato. Los fosfolípidos, chicos, no son marcados. Los lípidos no se marcan, directamente se asocian a la membrana. No se marcan, sino que quedan adheridos al medio hidrofóbico de la membrana. No necesitan marcaje, no necesitan etiquetamiento, quedan adheridos al medio hidrofóbico de la bicapa. No gastamos energía en etiquetar. Así como entraron por la cara cis en la luz del RER, los lisosomas, en la luz del Golgi, los lisosomas las marcaron, las etiquetaron, luego salen por la cara trans, por las cisternas de la cara trans. Tanto las proteínas como los lípidos salen del Golgi, abandonan el Golgi a través de las cisternas de la cara trans para dirigirse hacia sus localizaciones específicas, para dirigirse a sus localizaciones correspondientes. Ya están marcadas las proteínas, entonces la célula ya sabe a dónde tienen que ir. Tanto las proteínas como los lípidos abandonan el Golgi por la cara trans, por las, es plural,
por las cisternas de la cara trans para dirigirse hacia sus localizaciones correspondientes. Esta era la cara trans. Y las proteínas y los lípidos van abandonando el Golgi, van saliendo por las cisternas trans. Una proteína de membrana va a quedar anclada en la membrana. Una proteína propia del RER saldrá por la membrana, por la cara trans y será transportada de nuevo hacia el RER con sus proteínas COP1. Esta es una proteína de membrana. MP pongo para abreviar, membrana plasmática. Esta es una proteína propia del SBC que tiene que volver al RER en su mayoría. Luego, una proteína de exportación se fusionará con la membrana, saldrá con sus vesículas marcadas con las proteínas COP2 y se fusionará con la membrana para salir de la célula. Esto es una proteína de exportación que se va de la célula. Una proteína lisosomal, las enzimas lisosomales directamente salen por la cara trans e ingresan al lisosoma. Ya de la cara trans del Golgi se forma el lisosoma con las enzimas lisosomales que, recuerden, estaban marcadas con manosa 6-fosfato. Directamente sale de la cara trans una vesícula que contiene las enzimas lisosomales y ya forma el propio lisosoma, y un fosfolípido directamente queda anclado a la bicapa sin ningún marcaje. Ese es el fosfolípido, como ya saben. Esto es lo que tienen que saber del Golgi, que todo, proteínas y lípidos, entran por la cara trans, que es por la cara cis, perdón, que es la que mira el citosol, que en el interior los dictiosomas, que son la unidad funcional del Golgi, etiquetan cada una de las proteínas para diferenciarlas y asegurar que vayan a sus localizaciones correspondientes, y que luego todo sale por la cara trans, que es la que está orientada a la membrana, hacia el destino que corresponda. Nos queda ver los lisosomas y los peroxisomas, que no forman parte de este sistema apolar citoplasmático, pero el único momento en el que los podemos ver es acá. No hay otro, no hay otra clase donde se puedan explicar. Sí, la última organela del sistema vacuolar citoplasmático son los lisosomas, de los cuales ya sabemos bastante. Son vesículas, como les dije recién, formadas por las cisternas trans del Golgi. Directamente son desprendimientos de las cisternas trans del aparato de Golgi. Contienen un conjunto de enzimas hidrolíticas
que degradan macromoléculas. Que degradan macromoléculas. Que degradan macromoléculas. ¿Cuáles son esas enzimas? Y bueno, hay una enzima para cada tipo de unión de las macromoléculas. Tenemos peptidasas que degradan uniones peptídicas de las proteínas. Degradan los enlaces peptídicos de las proteínas. Lipasas que principalmente degradan las uniones éster de los lípidos. Recuerden que la mayoría de los lípidos presentan uniones éster, principalmente los saponificables, que son las que más nos interesan. Sacaridasas que degradan los enlaces, las uniones glicosídicas de los glúcidos, las sacaridasas que degradan las uniones glicosídicas de los glúcidos y las nucleasas que degradan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos, que degradan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Buena excusa para repasar todos los tipos de enlaces de las macromoléculas, ¿no? Así que chicos, todo lo que entra al lisosoma es destruido, es degradado, porque hay una enzima específica para cada tipo de unión de las que forman las macromoléculas. Por eso, como hablamos un poco en la endocitosis, el lisosoma se encarga de la digestión celular. Esa degradación de macromoléculas permite la digestión celular. Como vimos el otro día, lo que sirve, el lisosoma degrada macromoléculas, lo que sirve es reutilizado en el citosol, lo que no sirve se elimina por exocitosis. Nada más necesitamos saber del lisosoma. Por último, vamos a hablar de vesículas que son parecidas a los lisosomas, pero se llaman peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas que no forman parte del sistema vacuolar citoplasmático o sistema de endomembranas, ya que sus proteínas llegan directamente desde ribosomas citosólicos. Llegan directamente desde ribosomas citosólicos sin pasar por el RER ni por el Golgi. Sin ingresar al RER. No se puede, por más que sea bastante parecido al lisosoma,
y que también esté rodeado por membrana, no se puede considerar como parte del sistema vacuolar citoplasmático porque sus proteínas no pasan por el RER y por el Golgi, sino que sus proteínas llegan directamente de ribosomas citosólicos. No pasan por el RER, se sintetizan completamente en ribosomas citosólicos y ahí entran al peroxisoma. No tienen péptido señal los peroxisomas, Las proteínas de los peroxisomas no tienen péptido señal porque en ningún momento entran al RER. En ningún momento ingresan al sistema vacuolar citoplasmático. Como dijimos en una de las primeras clases, chicos, los peroxisomas detoxifican compuestos oxigenados. Pero ahora vamos a ver brevemente cómo lo hacen. Detoxifican compuestos que tienen oxígeno por acción de una enzima que es la más importante del peroxisoma, que se llama catalasa. Detoxifican compuestos oxigenados por acción de la enzima catalasa. La enzima principal de los peroxisomas que transforma a compuestos que son potencialmente tóxicos para la célula y poseen oxígeno en compuestos que no hacen daño, compuestos inertes. Esto lo hace en 2 etapas. Son 2 etapas en las cuales, a través de las cuales se produce, chicos, esa detoxificación. Primero viene un compuesto con oxígeno. Este es el compuesto oxigenado que es potencialmente tóxico. La catalasa le saca el oxígeno, lo transforma en un compuesto sin oxígeno que no es tóxico. Pero en el proceso de detoxificación libera esto, H2O2, que se conoce como agua oxigenada, aunque el nombre correcto es peróxido de hidrógeno. La detoxificación del compuesto oxigenado genera un compuesto no oxigenado, pero en el proceso se libera otro compuesto tóxico que es el peróxido de hidrógeno. Por eso en una segunda etapa, la misma enzima catalasa degrada el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno que no son tóxicos. Se produce una detoxificación en 2 etapas. En la primera etapa se detoxifica el compuesto con oxígeno que es tóxico, pero se libera peróxido de hidrógeno. Y luego en la segunda etapa también la misma enzima catalasa degrada el peróxido de hidrógeno en 2 sustancias que no son tóxicas como oxígeno y agua. Esto les prometo es todo lo que tienen que saber del sistema vacuolar citoplasmático. Mañana trabajamos con citosol y citoesqueleto.